Buenos días, este es el video 2 que trata el abordaje del informe descriptivo, en particular la identificación del campo y el propósito. Recuerden que esta es una secuencia basada en textos que abordan la violencia de género. En el video pasado se discutió la pertinencia del campo, es decir, el tema en general que vamos a tratar, que es la violencia de género. En este informe vamos a leer rápidamente el texto, ¿sí?, que ejemplifica al género descriptivo. Es decir, que es una de las tantas variables que podría tomar el género descriptivo y que nosotros vamos a tomar como una referencia. Entonces, este informe dice así: la violencia basada en el género es un término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Mientras que se entiende a veces que la interpretación más amplia de la violencia de género incluye tipos específicos de violencia contra hombres y niños, tanto históricamente como en la actualidad, el término se utiliza principalmente como una forma de poner en relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a las diversas formas de violencia en los lugares donde son víctimas de la discriminación porque son mujeres. Entre los ejemplos de violencia de género que afectan a las mujeres y niñas en todo su ciclo vital, cabe destacar el aborto selectivo por razones de género, las diferencias en el acceso a la alimentación y los servicios, la explotación y el abuso sexual, el matrimonio infantil, mutilación, ablación genital femenina, el acoso sexual, el abuso en el precio de la dote, es decir, el precio que se paga por una hija, los asesinatos de honor, la violencia doméstica o íntima, la privación de la herencia o de los bienes y el maltrato de las personas mayores. Un aspecto fundamental de la violencia de género contra las mujeres y las niñas es que la violencia se utiliza en las culturas de todo el mundo como una forma de preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre, es decir, que se encuentre por debajo de él. En otras palabras, los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son a la vez una expresión y una manera de reforzar la dominación masculina, no solo sobre las mujeres y las niñas individuales, sino las mujeres como una clase entera de personas. La violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Entonces, leído este texto, vamos a ver cómo podemos en un texto determinar el campo. Pero antes que nada, ¿qué es el campo? El campo es lo que podríamos considerar el contenido de una determinada disciplina, ¿sí?, de un área de estudio. Podemos pensarlo como el objeto que estamos aprendiendo, el objeto de enseñanza. El objeto de enseñanza en este campo es es la definición del concepto violencia de género. Entonces, ¿cómo podemos determinar el campo de nuestro texto? Hay algunas preguntas que nos ayudan a orientarnos y que nosotros deberíamos poder responder. Deberíamos poder, a través de estas preguntas, saber cuál es el contenido y el área de estudio de este texto.
La primera pregunta es, ¿cuál es el objeto o concepto que se define y se describe en el texto? Para verlo, pensemos en el título de este texto, la violencia basada en género. Nos dicen, además, que la violencia basada en género es un término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados, ¿sí? Es decir, llevados a cabo en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. En este caso, tenemos una definición. Este es el concepto. Violencia de género es el concepto a tratar y nos ofrecen acá una definición. Entonces, el objeto o concepto que se describe es la violencia de género. ¿Hay otras definiciones? Sí, hay otras definiciones. Nos dicen que el término violencia de género se utiliza principalmente como una forma de poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a las diversas formas de violencia. Nuevamente tenemos una definición. Otra, la violencia de género es una forma de poner en relieve, es decir, de destacar el hecho de que las mujeres y las niñas son vulnerables. Nuevamente tenemos otra definición para este término. ¿Cómo se presenta el tema? Además de a través de las definiciones, a través de la ejemplificación. Nos dicen, entre los ejemplos de violencia de género que afectan a las mujeres y las niñas en todo su ciclo vital, cabe destacar y una larga enumeración de hechos que forman parte de la violencia de género que afecta a las mujeres y niñas en todo su ciclo vital. Es decir, que los ejemplos vuelven a traer la temática a la vista. Acá observamos que una frase introductoria que nos dice, nos anticipa que vamos a leer ejemplos. ¿Y ejemplos de qué? De la violencia de género. Finalmente, ¿cuál es el propósito de nuestro informe descriptivo? El informe del propósito en el género descriptivo, ¿sí? Vendría a ser su finalidad. Leamos. El género descriptivo forma parte de una interacción social entre personas, entre la sociedad, entre sujetos que cumplen diferentes roles y por lo tanto está orientado a una meta, es decir, que persigue un propósito específico. ¿Cuál es el propósito del género descriptivo? ¿Y cuál es el propósito en este texto? Vamos a responder eso ahora. ¿Cuál es el propósito del género descriptivo? Presentar un objeto de estudio, sus atributos, propiedades o comportamientos. Acá tenemos el objeto violencia de género. Nosotros vamos a observar sus características. ¿Y cuál es el propósito de este texto? Justamente presentar el concepto de violencia de género y las propiedades que la caracterizan. ¿Dónde podemos observar esas propiedades? Bueno, cuando ya nos mencionan los aspectos fundamentales, sus características, sus atributos. Acá, en esta frase introductoria, lo podemos ver. Un aspecto fundamental de la violencia contra las mujeres es... Muchas gracias. Seguimos en el video 3.